Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro de Detrás de la Historia. Y como la semana pasada habíamos prometido, en base a lo que ustedes mismos habían pedido, hoy día vamos a hablar de Outlander, así que nos vamos a trasladar a Escocia. Barbarita, nos vamos a la tierra de tus ancestros, tu madre debe estar feliz, porque ella es Bárbara Bustamante McNiven. Yo también tengo una parte escocesa, la abuela de mi papá era Mary Holmes Dunlop. Así que para esas tierras nos vamos ahora. ¿Qué te parece? Me parece fantástico, sí, pues a la tierra de mis antepasados por lo que logré averiguar, fíjate que nunca me había puesto a averiguar mucho de dónde eran, pero son de la parte del suroeste de Escocia. Así que, pero también hay algunas cosas así relacionadas con los clanes, pero hoy día nos vamos más bien de viaje a las Highlands, a las tierras altas, a hablar en relación a esta serie que... una serie larga ya, que ha tenido varias entregas y que ha tenido un éxito realmente fabuloso, sobre todo por el interés que ha despertado por Escocia, ¿ya? Y por el personaje, pues Jamie Fraser. Yo creo que no hay mujer que no haya suspirado por Jamie. Bueno, tú sabes que él, el actor, había un concurso por internet, o sea, en el fondo por Instagram y distintos medios, donde él invitaba a la ganadora a una comida en Edimburgo. Claro, que ya era el sueño de cualquier mujer, porque efectivamente Jamie Fraser, yo me atrevo a decir que es un personaje que efectivamente le gusta a las mujeres, no porque él sea inmensamente buen mozo, que lo es, de hecho era uno de los candidatos para ser James Bond, que no fue finalmente, pero está siempre mencionado, pero la verdad es que Sam Heughan se ve muy buen mozo vestido de Highlanders, es el kilt, pero no solo es el kilt en la época y en la personalidad del personaje. El personaje de Jamie Fraser es realmente adorable y yo creo que su caballerosidad, su actitud hace que sea probablemente literariamente un personaje masculino tan deseable como Mr. Darcy, tengo que decir. Sí, claro, tan deseable como Mr. Darcy. Sí, nosotras que hemos tenido la suerte de estar en Escocia, de verdad que los escoceses vestidos con el kilt ya, impresionan, ¿ah? Nos hacen como, así como en esta serie, un poco viajar en el tiempo e imaginar un poco cómo puede haber sido, a pesar de que toda esta creación y todas estas ideas de los Tartan, son ideas, son posteriores, o sea, va a ser Sir Walter Scott quien la verdad nos ha puesto en la cabeza la imagen de esa Escocia con los clanes organizados, con colores, con patrones, ¿ya? Pero sí, si uno pasea por Escocia, si uno anda ahí por las cercanías de Inverness, la verdad que cuando ve a un escocés vestido de manera tradicional y tocando la gaita, permite un poco hacer un viaje en el tiempo, así como esta serie Outlander. Sí, pero la serie además, hay que decir para los hombres que nos están viendo ahora, que no es solamente para gusto de mujeres, porque hay que decir que Claire es realmente extraordinaria. Nosotros la Fantástica. vemos con mi marido y ella yo creo que no solamente es buena moza, sino que hay una cosa con el cuello de Claire, ese cuello Sí. gigantesco que definitivamente nosotras no tenemos, o sea, eso definitivamente, ella es mucho mejor que todos nosotros, yo le digo a mi marido todo el tiempo. De hecho, nos reíamos con él porque ahora que yo guiaba hace un tiempo atrás otro viaje a Escocia, yo le decía, bueno, y cuando llegue a las piedras, ¿qué pasa si toco las piedras y me traslado en el tiempo? Esta serie efectivamente hace eso, viaja en el tiempo. Claire es una mujer del siglo XX que llegando a Inverness con su marido, después de la Segunda Guerra Mundial, llegan a estas piedras, donde había habido unos rituales, toca las piedras y se traslada en el tiempo al siglo XVIII. Por lo tanto, sí va a ser una historia de amor, porque evidentemente esta es una mujer casada en el siglo XX, de pronto se ve atrapada en otra época, y aquí va a conocer a Jamie y efectivamente se va a enamorar de Jamie, y de hecho se va a casar con Jamie, o sea, efectivamente es una historia compleja porque ella es bígama, lo que es complejo. Ahora, es bígama en dos tiempos totalmente diferentes, pero nos traslada a un periodo histórico
tremendamente complejo en la historia escocesa. No digamos que es el único periodo complejo en la historia escocesa, porque la historia escocesa es una historia de pugna en general. La frontera va a ser un lugar de pugna desde siempre, y básicamente Escocia primero se va a formar desde las invasiones, porque Escocia va a partir siendo lo que se denominaba Pictland, para formar un reino que va a denominarse el Reino de Alba, y básicamente lo que nosotros entendemos como Scots, lo que hace, lo que convierte a Escocia, la tierra de los Scots vienen desde Irlanda, y por lo tanto son migraciones invasiones de alguna forma que van a gaelizar el territorio y que se van a fundir con el mundo de los pictos hasta que finalmente en la historia aparece por primera vez la palabra Scotia. ¿Ya? Independiente de que los escoceses hablan de su primer rey, a Kenneth MacAlpin, que no es un rey de Escocia, es un rey todavía de Alba, efectivamente el primer rey de Escocia es Constantín, que sería el nieto de él, y la lucha permanente va a ser contra las invasiones, en eso van a llegar también los vikingos, y posteriormente cuando en el fondo ya, porque Kenneth MacAlpin va a dividir, en el fondo va a detener a los vikingos, las invasiones son una permanente, y posteriormente cuando Inglaterra también detenga a los vikingos, ese es Alfred the Great, el que va a detener a los vikingos desde el reino de Wessex, se va a empezar a constituir el concepto de Inglaterra. Y ese concepto de Inglaterra va a unir Wessex, que está en el sur, con lo que es Northumbria a través de uniones matrimoniales en el gobierno de Athelstan, y desde ahí Athelstan va a querer ir más al norte. La historia de Escocia va a ser permanente una lucha por no ser ocupada por Inglaterra en un mundo feudal donde lo que Inglaterra buscaba era que Escocia lo reconociese como overlord. ¿Ya? Y por lo tanto, sí, la historia de Escocia va a ser una permanente lucha por mantener su independencia. Posteriormente, venir todo el capítulo de William Wallace, ¿no es cierto?, y de Robert the Bruce, donde Robert the Bruce va a firmar la independencia de Escocia, pero esto va a continuar. Posteriormente, Enrique VIII también va a ambicionar Escocia, y finalmente, tras la muerte de la hija de Enrique VIII, Elizabeth, sin descendencia, va a ser el rey de Escocia, quien era Jacobo VI, el que se va a convertir en Jacobo I de Inglaterra y se va a generar lo que vamos a conocer como Great Britain. Entonces, en el marco de esta Gran Bretaña Estuardo, va a generarse este conflicto, porque los estuardos van a ser conflictivos. El primero es James, y efectivamente no solamente es conflictivo los estuardos, sino que el periodo desde los Tudors en adelante es conflictivo por las guerras de religión. Enrique VIII, por lujuria, decidió romper con la iglesia, y de alguna forma se fue constituyendo y mezclándose, incorporando la reforma religiosa, y ya con Isabel surge la Iglesia de Inglaterra, incorporando ya ideas reformadas y estableciendo que todo cabe, menos los papistas. Entonces, ese marco, más la sucesión de los estuardos, va a continuar en un gran conflicto religioso que se va a extender en el tiempo. Por lo tanto, Clare no va a llegar a un buen periodo, porque nos falta todavía, nos vamos a referir a otros momentos más. Así Claro, que, claro, no llega en un buen periodo, y hay que entender que lo que la serie hace de manera magistral, en el fondo, es el hecho de que como ella viene de 1945, la verdad es que tiene conocimiento de lo que va a ocurrir en Escocia, y eso es lo que va a llevar a que ella emprenda, en el fondo, toda una serie de empresas, en el fondo, para tratar de evitar, ¿ya?, que la batalla de Culloden, que es uno de los hechos fundamentales de la serie y de la historia de Escocia, se lleve a cabo por las consecuencias nefastas que va a significar o que va a tener esta batalla para la historia de estos Highlanders, o sea, lo que va a ocurrir después de esa batalla, que tiene que ver efectivamente con estos estuardos, en el fondo, lo que se conoce dentro de la historia de Escocia como las revueltas jacobitas, que lo que buscan es volver a poner a estos estuardos nuevamente en el trono. exactamente, lo que sucede ahí, en el fondo, que es bien interesante, porque hay que comprender de que una vez que Jacobo I toma el trono, el conflicto religioso va a estar en permanencia. De hecho,
tener un atentado contra su persona, van a tratar de volar el Parlamento, y aquel que trata de volar el Parlamento es un católico llamado Guy Fawkes. Y por eso el día de hoy en Inglaterra, el 5 de noviembre, se celebra con fuegos artificiales en todas partes por haber salvado al rey y al Parlamento de este atentado. Es el llamado Remember the 5th of November. Pero la verdad es que si él salvó, su hijo no va a salvar mucho. Carlos I va a tratar de hacer reformas religiosas. Él es más simpatizante de los católicos van a quedar fuera de Inglaterra, y va a hacer una serie de reformas de Escocia, porque si bien la dinastía era escocesa, ya Carlos no se cría en Escocia, y por lo tanto es lejano a Escocia. Y hace primero una reforma de obispos, lo que va a generar una primera guerra en Escocia, que se llama la Guerra de los Obispos. Y tras la Guerra de los Obispos va a estallar la famosa Guerra Civil Inglesa. La guerra civil inglesa no es solo entre el Parlamento y el rey, sino que es entre facciones religiosas. Y de alguna manera lo que va a jugarse ahí es la tolerancia religiosa. Finalmente va a aparecer la figura de Oliver Cromwell, quien es un puritano reformado y básicamente es podríamos decir en buenos términos del día de hoy, es un talibán, literalmente, es un fanático, ¿ya? Y por lo tanto, no solo va a perseguir a los católicos y va a destruir todas las iglesias, sino que además va a terminar tomando preso al rey y va a terminar matando al rey, le va a decapitar y va a declarar nula la monarquía. Entonces, él va a gobernar como Lord Protector, que era literalmente un rey sin corona, y a su muerte quería que su hijo lo heredase, pero los ingleses van a llamar de vuelta al hijo de Carlos, que es Carlos II. Y Carlos II era también filocatólico, casado con católica. Entendamos que los católicos, no era fácil casar a alguien con alguien que no fuera católico. La mitad de la cristiandad se había dividido, pero reinos importantes eran católicos. Y de hecho, Carlos va a ser simpatizante, pero todo bien. Pero el problema es que cuando Carlos muere, quien lo sucede es su hermano, James, ¿ya? Y James no solo es filocatólico, sino que además él es católico, lo que ya genera un problema. Se casa con una católica, la hija del rey de Francia, ¿ya? Tienen un matrimonio curiosamente bastante cercano. Lo mismo le había pasado al pobre Carlos el Decapitado, en el fondo Carlos I, que también estaba enamorado de su mujer y que también era la hija del rey de Francia, ¿ya? Entonces, efectivamente, esta unión complicaba a los ingleses, pero cuando tienen un hijo hombre que afirmaba el catolicismo de alguna manera, se produce la llamada Revolución Gloriosa. ¿Y qué es la Revolución Gloriosa? La Revolución Gloriosa es un momento donde se celebra por la tolerancia religiosa, por los cambios democráticos, que sí, es cierto, todo eso va a ser parte de la Revolución Gloriosa. Pero lo que hace la Revolución Gloriosa es tomar al rey, que era el verdadero rey, sacarlo y poner a su hija, que estaba casada con el príncipe de Orange, que eran reformados, y ponerlos en el trono. O sea, sacar a la rama Estuardo verdadera y poner a una rama menor de los Estuardos en el trono. Evidentemente James va a pelear, van a haber revueltas jacobitas. Los jacobitas son los que apoyan a James. Entendamos que Jacobo, James, Santiago es lo mismo. Yo sé que la gente se complica en pensar que el apóstol Santiago se traduce en inglés como James, ¿ya? Pero además existe el nombre Jaime y existe el nombre Jacobo, por lo tanto es complicado, pero es así, ¿ya? Entonces, efectivamente los jacobitas apoyan al usurpado James. Van a haber revueltas varios años, de hecho, él va a pelear primero en suelo inglés, luego va a ir a Irlanda, y en Irlanda su cuñado, en el fondo el duque de Orange, va a ir a pelear, y se habla de las guerras wilhelmitas, no le va a ir bien, y de ahí se va a ir a Escocia. Escocia era su tierra, pero entendamos que estos eran escoceses fuera de Escocia, ¿ya? Y por lo tanto, él va a pelear, su hijo, que se llamaba el Pretender, que es Jacobo III, porque ellos van a seguir con la sucesión, nosotros somos los verdaderos reyes de Inglaterra, y van a conseguir apoyos continentales, ¿ya? Y por lo tanto van a juntar ejércitos, van a hacer revueltas, y cuando nosotros llegamos a la serie, ya no es el hijo, sino que es el nieto, el Pretender del Pretender, digamos así. Sí, y el nieto es una cosa muy particular, se conoce como Bonnie Prince Charlie, pero tiene un nombre que se lo voy a leer porque la verdad es que es realmente de antología. Se los digo al tiro. Ya, se me cerró. Bueno, muy creativo, sí. Jacobo III, Jacobo Francisco, al poner el nombre
de este Carlos Eduardo, ¿ya? Este Bonnie Prince Charlie, que tiene como 5 o 6 nombres. Sí, se los digo al Pero tiro. se los conoce también en la historia. O sea, Jacobo III o Jacobo Francisco es el viejo pretendiente y después a este Bonnie Prince Charlie se lo conoce como el joven pretendiente. El joven pretendiente, que se llama, para que tú sepas, se llama Charles Edward Louis John Casimir Silvestre María Stuart. Oh my God. La verdad es que quiso quedar bien, seguramente con toda la parentela, le puso todos los nombres Todos los nombres, sí. a este niño, vestido de escocés, porque además este pretendiente va a vestirse de escocés. Bonnie Prince Charlie se sentía escocés cuando jamás en su vida había Había pisado puesto, claro, un un pie pie en Escocia. en Escocia. Así que aquí es interesante porque estos pretenders van a buscar alianzas en el fondo en el continente. Entonces aquí es bien importante porque efectivamente van a conseguir apoyo, particularmente en el periodo ya en que estamos en cuestión de la serie, de Luis XIV, pero Luis XIV va a enfriar su apoyo por situaciones en España. Y aquí sería bueno, Barbarita, que tú nos complementes un poco esta historia de Escocia. Escocia es la aliada permanente de Francia, básicamente porque Francia es la enemiga permanente de Inglaterra y de alguna manera los enemigos de tus enemigos son tus amigos y eso es una cosa lógica. Así es, sí, pues estas guerras jacobitas van a verse, o sea, en el fondo, en las guerras, los jacobitas siempre pensaban que contaban con estos apoyos, en el fondo, de Francia, que eran el apoyo fundamental y que se necesitaba en el momento del enfrentamiento. Claro, ese apoyo se fue debilitando a lo largo que transcurren estos enfrentamientos, producto, como te decía, de 2 acontecimientos en Europa. El primero es la Guerra de Sucesión Española y después, para el enfrentamiento ya en la batalla de Culloden, va a ser la Guerra de Sucesión Austríaca. Y eso tiene que ver con el hecho de que, claro, para Luis XIV era absolutamente conveniente tener a un Estuardo en su corte, porque, claro, su tradicional enemigo, que era Inglaterra, en el fondo, era un arma que podía servirle. El problema es que lo va a dejar de apoyar en el momento en que en España muere Carlos II. Carlos II, que es conocido como Carlos el Hechizado, ¿ya? Que si la verdad uno se pone a buscar en el fondo los retratos que existen, podemos entender por qué se le pone el hechizado. ¿Ya? La verdad es que se habla, después de Felipe II, se habla de los Austrias menores, o sea, empieza por una parte, podríamos decir, la decadencia de estos Habsburgo o Austria en España. ¿Ya? Y los reyes van a ser cada vez más débiles, van a comenzar a tener importancia la figura del valido del rey, una especie, así como podríamos decir, como primer ministro, pero más que primer ministro era en el fondo el personaje que hacía todo en nombre del rey. Y Sí, entonces, además se ponen cada vez más feos porque efectivamente la pera de los Habsburgo, que es una característica bien importante, como se empiezan a casar más entre ellos, empiezan a exacerbarse y cuando llegamos a Carlos II es sí, realmente una cosa impresionante. impresionante, claro, porque los Habsburgo en general practicaban en el fondo esa endogamia, eso desde los orígenes, en el fondo, de la dinastía, estaba presente la idea de que mientras tus enemigos hacen la guerra, tú, Austria feliz, las bodas bien concertadas. Entonces, la mejor manera de mantener sus dominios era casarse entre ellos. Y entonces eso va a provocar, ¿ya? En el fondo, que ciertas características que ellos tenían, como esa papada alargada, o sea, si pensamos en Carlos V, se va a ir intensificando en todos los sucesores. Y entonces vamos a tener esta época de decadencia y los reyes van a comenzar a tener problemas de salud. Este Carlos II era enfermizo, era estéril, además de tener una apariencia física realmente indeseable. ¿Ya? Pero ese periodo es también en España conocido como el siglo de oro español. ¿Ya? Pero el problema es que, claro, en lo político efectivamente va a venir la crisis cuando este Carlos II muere. Porque muere sin heredero, sin sucesores. Y entonces las disputas por quién iba a ser el heredero venían incluso antes de su muerte. Pero muere en 1700 y él hace un testamento y en ese testamento decide dejar el trono español a Felipe de Anjou. Y Felipe de Anjou era el hijo de su hermana, María Teresa de Austria, que estaba casada nada más ni nada menos que con Luis XIV.
O sea, este es un nieto de Luis XIV, ¿ya? Que queda como el heredero. Y eso va a significar que se ponga fin a la dinastía de los Habsburgo en España y se inicie la dinastía de los Borbón, con este Felipe de Anjou que se va a convertir en Felipe V. Pero eso va a desatar una guerra, ¿ya? En el fondo donde se van a ver involucrados todos los países europeos, porque eso significaba la unión de, en el fondo, o sea, vamos a tener Borbones en el trono de España y en el trono de Francia, y por lo tanto, eso iba a ser un poderío que los demás intentan contrarrestar. Entonces se inician los enfrentamientos porque hay un bando que quiere apoyar al otro posible candidato al trono español, que era el archiduque Carlos de Austria, ¿ya? Que era hijo del emperador Leopoldo del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces se van a enfrentar el bando borbónico en el fondo y el bando austracista. Eso en Europa. Y en España se va a desatar la guerra civil. El tema es que finalmente esto va a hacer que efectivamente Luis XIV le reste el apoyo a los jacobitas porque está mucho más interesado en lo que está ocurriendo en el fondo con esta sucesión al trono español. La guerra va a durar hasta el año 1713, cuando se firma el Tratado de Utrecht, porque Leopoldo muere después su hijo José, y este pretendiente al trono español, este Carlos, debe en el fondo asumir el trono del Sacro Imperio, en el fondo, y todos los títulos en Austria. Entonces, ahí termina este conflicto. Se firma este Tratado de Utrecht, pero la verdad es que en España esto tiene, la guerra continúa en el fondo, se produce una guerra civil, porque el reino de Aragón apoyaba mucho más, ¿ya? En el fondo, el bando austracista, temiendo en el fondo que la política borbónica le iba a quitar al reino de Aragón y sobre todo al condado de Barcelona lo que habían sido sus fueros y privilegios. Finalmente, eso va a terminar el día 11 de septiembre de 1714, en lo que se conoce como la Díada de Cataluña, cuando los ejércitos, en el fondo borbónicos de este Felipe V, vencen, ¿ya?, a estos levantamientos en Aragón y en Cataluña y se pone fin a esta guerra de sucesión. Entonces tiene consecuencias importantísimas, ¿ya? Pero en el caso de Escocia va a hacer que Luis XIV no preste el apoyo, ¿ya?, a estos enfrentamientos jacobitas que en ese momento lideraba este Jacobo III. Exactamente, y de hecho en la serie, en la primera temporada básicamente es el traspaso por las piedras de Claire, la aventura de una mujer del siglo XX de encontrarse en el pasado, lo que ya es tremendamente traumático, inmiscuida y encontrada por un clan que de alguna forma desconfía de ella porque ella tiene un acento inglés, como ellos dicen, Sassenach, ¿ya? Y efectivamente parece ser, ella dice que es de Oxford, pero es una cosa distinta, con conocimientos de curación, ella tenía algunas nociones de enfermería, había participado como enfermera en la guerra, y por lo tanto la primera temporada básicamente es como termina enamorándose de Jamie, como ella además entra en conflicto, porque es bien interesante que su marido en el siglo XX había ido a Escocia para averiguar de un pariente del que había sido un personaje importante, el líder de los Dragoons, en esta zona de Inverness, en el marco de las guerras jacobitas. Y resulta ser que ese pariente es el más malo de los malos. Entendamos que es un villano perfectamente presentado, además el actor lo hace increíble, es frío como un pescado, malo pero pútrido, una cosa realmente terrible. Entonces Claire se encuentra con este malvado y además va a ser Jamie Fraser el que termina salvándole, la única manera de salvarse es casarse con él. Y así que sin querer termina siendo bígama y se enamora. Así que la primera temporada básicamente es ubicarnos en esta situación y este romance, este amor no deseado, podríamos decir, por la cabeza, pero que el corazón no puede esperar. Una teleserie realmente impresionante. Y la segunda temporada, como bien tú dices, ellos tienen que huir y se van a Francia y por lo tanto nos encontramos en la corte de Luis XIV. ¿Ya? Efectivamente buscando recursos y apoyo para esta guerra. Claire, como bien tú habías contado, intenta evitar y ella llega a convencerse de lo que ella ha hecho, ya ha cambiado el futuro, cuando en realidad el futuro estaba escrito, o más bien había sucedido,
con las cosas que ella había hecho. O sea, ella efectivamente estaba contabilizada en el pasado, porque eso es una de las cosas bien interesantes de este juego de ficción, de querer cambiar el pasado, porque si uno cambia algo en el pasado, cambia todo el futuro. ¿Ya? Por lo tanto, eso del viaje en el tiempo tendría que ser con permiso solamente para mirar, porque si uno tiene permiso para actuar, puede que uno mismo no exista Claro, en puedes el cambiar, futuro. cambiar el destino. Claro, queda sumamente claro que estos viajes en el tiempo, un gran sueño de muchos, en realidad no permiten cambiar la historia. Así que a todas aquellas personas que van a eso, al fondo, a las piedras, a estas piedras megalíticas, en el fondo, estos monumentos, y que intentan cruzar, la verdad es que no es tan conveniente, porque también uno no sabe en qué época le va a tocar ese viaje. Pero claro, en la segunda Exactamente. temporada ellos están en la corte de Francia intentando modificar el curso de la historia para que no lleguen en el fondo no se logren juntar los apoyos, los recursos económicos para este enfrentamiento que va a liderar, en este caso, Bonnie Prince Charlie, y que finalmente va a desembocar ya en la tragedia para los escoceses, que es la batalla de Culloden. Exactamente, ella tiene todo puesto en evitar la batalla de Culloden y después llega al convencimiento de que lo que ha hecho puede que cambie la historia de Culloden. Y así nos encontramos en el fondo en un momento en que ellos ya vuelven a Escocia, tienen que volver a enfrentar, y aquí hay una cosa bien interesante antes de volver a la historia de nuestros personajes, que es el tema de Escocia. Generalmente se habla de las tierras bajas y las tierras altas como de alguna manera un tema geográfico. ¿Ya? Nosotros también en Chile tenemos este tema, todos los países que tenemos montañas, hablamos de subir y bajar, cuando en realidad, o sea, subimos y bajamos porque subimos en el fondo en los metros en relación al mar, y por eso nosotros cuando uno dice dobla en la calle, uno dice, sí, sube por aquí, o baja por allá. O sea, el subir y bajar nosotros tiene relación con la montaña. Y generalmente esa misma jerga que nosotros usamos se refiere a Escocia, con esa idea de que las tierras altas, es donde están las más grandes montañas, ahí está el Ben Nevis, que es la montaña más grande de Escocia, y efectivamente como si esto fuera geográfico. Niall Oliver, que es un arqueólogo que ha hecho muchos documentales, él es de Glasgow, tiene un acento muy marcado escocés, él hace en un documental sobre la historia de Escocia, tiene una frase genial que yo siempre la imito porque él dice, "The difference between the Highlands and the Lowlands, it is not geography, it is history." Y efectivamente no es la geografía lo que divide a Escocia, es la historia. Básicamente una historia que viene desde antes, entre este mundo de las tierras bajas y de las tierras altas, que tiene que ver con dos mundos, un mundo de las tierras bajas que sobre todo bajo los Estuardos va a comenzar a inglesizarse y a tomar ciertas formas continentales de príncipes renacentistas. Ese es el momento en que, por ejemplo, Jacobo II va a construir el Palacio de Holyrood, al fin de la Royal Mile, porque estaba el palacio, en el fondo, el castillo, podríamos decir, de Edimburgo, que está sobre la roca, y bajando por esta calle al fondo está Holyrood, que es un palacio renacentista, porque él se sentía menos, esto de Escocia era un lugar muy distinto. Y ellos, los estuardos, van a empezar a prohibir varias cosas, van a fomentar el inglés, van a fomentar las formas, los ropajes más europeos, van a mirar en menos esta tradición de vestirse en tartans. No es que no habían tartans antes de, digamos, de Sir Walter Scott, pero es cierto que los clanes no tenían tartans con, en el fondo, un pattern por familia, no tenían colores, pero sí usaban escocés, estas telas escocesas y estos pines, en el fondo, que vienen del mundo gaélico. Entonces se van a empezar a generar dos mundos, un mundo que habla inglés y que es más continental, y un mundo gaelizado, que no habla inglés, habla gaélico, ¿ya? Y un mundo que viste, toca gaita y que tiene tradiciones. De hecho, en algún minuto va a haber una división entre lo que se llama el señor de las islas, que es relacionado con el Alexander MacDonald. Los MacDonald van a ser, y varias casas más van a ser de este mundo de, en el fondo, las tierras altas. Y va a haber un conflicto importante que parece Game of Thrones. De hecho, el rey va a invitar a Alexander MacDonald, va a llegar él con su madre, van a violar a la madre,
después lo van a vejar, o sea, unas cosas impresionantes. Y esto va a generar las divisiones políticas entre los clanes. Y en esas divisiones políticas entre los clanes se producen eventos terribles. Incluso, digamos, hay un momento en que el rey invita a una red dinner, una comida, donde mata a todos los, digamos, personajes que él había invitado a comer. Y esto va a implicar enemistades que son políticas, donde hay clanes que van a tomar favor por los ingleses. Principalmente uno de los conflictos más importantes, el que se conoce entre los Campbell y los McDonald, que va a llevar efectivamente a una matanza que se va a producir en 1692, que se conoce como la matanza de Glenclough, ¿ya? Donde efectivamente matan a todos los McDonald, mujeres, niños, a todos. Y por lo tanto, eso venía desde antes, o sea, había una división en Escocia. Había una Escocia que sí, estaba dispuesta a apoyar a los ingleses, pero había otra Escocia que quería de alguna manera y que soñaba que a través de este pretender iba a volver a recuperar un lugar en la historia. Entonces, no es solo lo religioso. Aquí hay conflictos políticos que se combinan, porque entendamos que Escocia había tenido una reforma muy radical de manos de John Knox. John Knox había hecho una reforma de corte calvinista, había fundado lo que es la iglesia presbiteriana, y en Escocia, en la guerra civil, habían surgido los llamados Covenanters, que eran lejos los más radicales de los radicales. Por lo tanto, que grupos en Escocia apoyasen a un católico no apoyaba en el fondo solamente, no era un tema religioso, sino que era un tema político. ¿Ya? Y ese es el marco en que nos encontramos en estos conflictos jacobitas que van a tener, como yo decía antes, brotes en 1714, el 15, el 19, el 45, ya que finalmente va a llevar, este es el momento en que estamos, el último brote, se produce esta fatídica batalla de Culloden. ¿Ya? Ahí estuvimos, Barbarita. Sí, pues ahí estuvimos en Culloden, sí, y ahí uno se puede dar cuenta de que en realidad los escoceses, los jacobitas en el fondo, lo hicieron todo mal, porque el campo de batalla era, o sea, era para perder de todas maneras en la ubicación en la que en el fondo estos jacobitas estaban instalados. Y por eso que, bueno, va a ser una masacre. O sea, en el fondo, este levantamiento de este Bonnie Prince Charlie va a partir en 1745 y la batalla de Culloden es el 16 de abril de 1746. Entonces, parten teniendo ciertos éxitos, van a avanzar, van a llegar a Edimburgo, incluso van a llegar hasta las puertas de Londres, pero las cosas van a comenzar a fracasar y van a tener que retroceder estas fuerzas jacobitas que apoyaban a este Bonnie Prince Charlie. Y ahí comienzan a tener, en el fondo, a ir perdiendo la batalla precisamente porque comienza a fallar el plan. No llegan los apoyos que debían haber llegado desde fuera. Y además, las tropas inglesas que en ese momento estaban participando ahora de la guerra de sucesión austriaca, también comienzan a regresar. Y eso hace que la batalla, en el fondo la batalla de Culloden, sea realmente un fracaso. Murieron, creo que fueron más de 2.000 los que cayeron ahí en del bando jacobita, los que cayeron en el campo de batalla de Culloden. Sí, no, efectivamente el campo y hoy día es un lugar muy interesante, porque efectivamente se visita es un museo que es muy curioso, una cosa que ahí uno se da cuenta cómo lo hacen bien los escoceses, porque esto es el campo, o sea, esto es literalmente pasto, y eso es, punto, unas colinas suaves, pero efectivamente se puede ver estratégicamente el lugar donde estaban los ingleses, que tenían una vista y que pudieron de alguna manera adelantarse y tomar las medidas y eliminar a los escoceses que estaban más bajos y por lo tanto fueron sorprendidos. Pero hoy día han montado un museo que uno entra a una gran instalación moderna donde se cuenta la historia y se cuenta la historia muy, muy, muy bien, donde además hay estos mapas animados que además tienen los ruidos, están las armas, está todo aquello que uno realmente siente que se transporta en el tiempo. Yo en varios de los viajes habíamos ido con los pasajeros y efectivamente varios miran y dicen, vamos al campo, un campo de batalla, y salen todos trastornados, porque además hoy día con Outlander, el campo de Culloden se ha convertido en un lugar de gran interés.
Y luego uno recorre el campo y se va encontrando con unos pequeños monolitos que van, en el fondo, tienen los nombres de los clanes y están puestos en los lugares donde cayeron esos clanes, porque los clanes fueron además atacando. Esta es una época en que, gente, entendamos, estamos en 1746, la gente no tenía WhatsApp, no tenían radio, no tenían comunicaciones, y por lo tanto el ataque además fue disperso, o sea, venían de lo más bajo y además van a atacar en forma dispersa, como para darle tiempo a los ingleses para que los vaya eliminando literalmente de a uno, ¿ya? Y por lo tanto uno pasa por el monolito que dice McDonald, Macintosh, ¿ya? De hecho los Macintosh es bien diseñador, porque además el clan Macintosh y el apellido Macintosh es tremendamente importante, no solo por el concepto que uno lo tiene en la cabeza como de los Apple, ¿ya? Que uno, en el fondo son Macintosh, sino que básicamente porque Macintosh va a ser posteriormente el fundador de lo que es la escuela estética de la Universidad de Glasgow, que es un movimiento estético fabuloso, un Art Nouveau, digámoslo, una especie de Art Nouveau escocés propio, que es realmente excepcional. Entonces ahí están los Macintosh, y cuando uno recorre hoy día, un pequeño monolito está lleno de flores, y ese pequeño monolito lleno de flores es el clan Fraser, ¿ya? Entonces efectivamente la serie ha tenido un impacto sumamente profundo. La gente las mujeres están enamoradas de Jamie Fraser. La gente quiere ir a ver los círculos de piedra y siempre tocan la piedra como diciendo, no vaya a ser que en una de esas me vaya al pasado y me encuentre con Jamie Fraser. Pero nosotros sabemos, porque evidentemente en esta temporada, en la serie, que además es terrible, porque cuando se produce la batalla de Culloden, Claire está embarazada. Y por lo tanto Jamie está muy preocupado, él ya sabe su historia, ya sabe que ella es una Sassenach que viene del futuro, sabe que llegó a través de las piedras, sabe que tiene un marido, es más, él es consciente de que ella con él es bígama, es más, tiene la complicación, pero esta situación de traspasar el tiempo no es algo normal, y él la lleva a las piedras para que ella, y la obliga a cruzar, así que cruza y se encuentra en el futuro, en su época, y se libra la batalla de Culloden, y ella no sabe qué pasa con Jamie más. Y es más, se encuentra con su marido, con Frank, se vuelve a su matrimonio, que se casa, ya estaba casada con Frank. Va a tener a su guagua, que va a ser Briona, una colorina, o sea, está claro que era en el fondo, que además es como tú, Bárbara, ese colorín cobre fabuloso, me encanta. Muy escocés. Muy escocés. Ella se queda con Frank sin quererlo, respetándolo porque ella le tenía un cariño anterior, y él va a criar a Briona como si fuera su hija. Así que ahí termina esa temporada, y quedamos todos como, ¡ah! ¿Qué pasó con James? Pensando que Jamie podría haber caído, ¿ya?, en Culloden, ¿ya?, que la línea del clan Fraser podría haber desaparecido, pero no, pues no desaparecieron, no todos los del clan Fraser, tampoco desaparecieron todos los miembros del clan de los Macintosh, pues, ¿ya? Exactamente. Claro, no todos, pero sí fue una verdadera masacre, porque Bonnie Prince Charlie además era un personaje que no tenía, la verdad, no tenía grandes aptitudes, tenía bien poco conocimiento militar, para la disposición en el fondo de sus ejércitos. Tampoco quiso aceptar que hombres con un poco mayor conocimiento hubieran dirigido en el fondo los combates, decidió hacerlo él. Siempre confió, incluso hasta engañó, diciendo que los apoyos de los franceses iban a llegar, y nada de eso ocurrió, ¿ya? Era más bastante bueno para la bebida alcohólica, Bonnie Prince Charlie, así que la verdad es que nada funcionó bien y fue un verdadero fracaso, ¿ya? Como te decía, una de las cosas que probablemente más influyó en que no le llegaran los refuerzos desde Europa, desde el continente, tiene que ver con lo que estaba ocurriendo en el fondo tras la muerte, ¿ya?, del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este mismo Carlos VI del que estábamos hablando muere en el año 1740 y ahí se inicia esta sucesión porque él no tiene, o sea, había tenido un hijo, pero ese hijo había muerto y por lo tanto no tiene descendiente varón. Y entonces ahí la única posible heredera de este Carlos VI era su hija, María Teresa, la que se va a convertir en
María Teresa de Austria. Y nuevamente en Europa empiezan todos los complots para, a ver, ¿a quién apoyamos? ¿Apoyamos los Habsburgo? ¿No apoyamos los Habsburgo? Y entonces Francia va a, en el fondo, para tratar de contrarrestar el poder de los Habsburgo, va a entrar en esta guerra de sucesión, en el fondo, en contra de que María Teresa asumiera el trono. Existía ley sálica, por lo tanto, no era ella, no se podía, pero su padre antes de morir había había hecho una pragmática sanción para que ella pudiera asumir el trono. Y los ingleses van a entrar en la guerra apoyando a María Teresa, pero no contaban con que en este intertanto había surgido, ya con mucha importancia, el reino de Prusia. Y Prusia en ese momento estaba Federico el Grande. Y Federico el Grande, una de las primeras cosas que hace es tomar Silesia, era una zona austríaca, y eso va a hacer que sea el principal enemigo de esta María Teresa, que lo va a llamar un hombre malo. Eso ella consideraba que era Federico de Prusia. Entonces, de nuevo, en el fondo, la causa jacobita deja de ser del interés de las potencias, en el fondo, continentales, porque están todos pendientes de lo que está ocurriendo en Austria y qué es lo que va a pasar, en el fondo, con el trono de los Habsburgo. Finalmente, esto se soluciona en 1748, piensa, Culloden esto es el 46. Se soluciona en el 48 y, bueno, María Teresa logra consolidarse, además compartiendo el gobierno con su marido, y se inicia la rama de estos Habsburgo-Lorena a partir de ahí. Pero eso es lo que provoca que Bonnie Prince Charlie efectivamente no tenga el apoyo para esta batalla de Culloden. Pero tal vez lo más importante que tiene Culloden es que van a ser las consecuencias, o sea, lo que va a ocurrir tras Culloden. En el fondo es el fin de estas Highlands, de estas costumbres en las tierras altas. Exactamente. Bueno, los ingleses le van a prohibir a los escoceses, de hecho van a poner la mano muy dura y les van a prohibir todas sus tradiciones, les van a prohibir usar los tartans. Aquí tenemos un auditor que preguntaba qué son los tartans. Bueno, los tartans son lo que nosotros llamamos el género escocés. La tela escocesa, desde los chales hasta, y generalmente se habla del tartans, no solo el género, sino que cuando decimos que los escoceses se visten en tartans, es la pollera escocesa, literalmente, ¿ya? Que además no es solo la pollera, porque hoy día se visten con una chaqueta, pero en esa época se ponían en el fondo como una ruana, podríamos decir también de género escocés, con esta cosa redonda que tiene como un pin, como pinche. Entonces, les van a prohibir usar los tartans, es decir, no se van a poder vestir, más con eso ahora se tienen que poner la ropa que se pone el resto del continente. No solo eso, les van a prohibir hablar gaélico, porque una de las maneras de poder subyugar es quitar la identidad. Y por lo tanto, el gaélico era eso que dividía las tierras altas de las tierras bajas, y para poder unificar había que borrarles el idioma. Les prohíben las gaitas. Las gaitas también es una tradición que viene del mundo celta. Nos encontramos con gaitas no solo en Escocia. Ojo, si uno piensa en Galicia, que también es una tierra, en el fondo lo que se llaman los celto-ibéricos, también hay gaita. En Galatia, en Turquía, también hay gaitas. Por lo tanto, es una tradición que viene de ese mundo celta desde muy temprano. ¿Ya? Y le van a prohibir varias cosas más que después se va a intensificar con una política que se va a llamar la clearance. Generalmente se habla de la clearance de los Highlands, es decir, limpiar las tierras de los habitantes de las tierras altas para poner ovejas. Pero la verdad es que hoy día la historiografía ha demostrado que la clearance no fue solo en las tierras altas, fue también en las tierras bajas. Por lo tanto, hay una clearance de las tierras altas y las bajas que va a implicar que Escocia, los escoceses comiencen a emigrar. De hecho, el mayor producto de exportación de Escocia son escoceses. Escocia hoy día tiene 5 millones de habitantes, no es nada. Pero entendamos que hay muchos más escoceses fuera de Escocia que en Escocia. Ya, y de hecho, vamos a ver que posterior a esto, y en el fondo de la mano, esto va a implicar un surgimiento intelectual en Escocia, sobre todo en el mundo de las tierras bajas, en torno a las universidades, la Universidad de Glasgow, la Universidad de Edimburgo, que va a crear, en el fondo, la llamada ilustración escocesa. La ilustración escocesa es más temprana que la ilustración francesa. De hecho, podríamos decir, es la ilustración escocesa la que genera los grandes cambios, porque en el marco de la ilustración escocesa nos vamos a encontrar con personajes como David Hume, que David Hume va a despertar. De hecho, hoy estamos celebrando el cumpleaños, el natalicio de Immanuel Kant,
que es un hombre que cambió literalmente la historia de la filosofía. Pero Immanuel Kant dice que él despertó de su sueño dogmático por David Hume. Por lo tanto, los escoceses van a ser intelectualmente más avanzados y además Escocia va a empezar a meterse particularmente en el negocio del tabaco y el negocio esclavista, lo que va a hacer que haya mucho dinero. Y la ilustración escocesa va a tener un tinte más libertario, en pro de la propiedad privada y de la libertad. Y por eso, junto a David Hume, va a estar Adam Smith, una de las figuras clave de la ilustración escocesa, pero Hutchinson, Lord Keynes y varios más que van a ser fundamentales en esta historia. Y de hecho, cuando uno ve todos los negocios y el imperio británico, detrás del imperio británico van a haber escoceses. Escoceses van a ser los que, de hecho, van a empezar a importar, ojo, té de Ceilán. O sea, ¿qué más británico hoy día que el té? ¿Ya? Pero cuando nosotros decimos la palabra Ceilán, es más, es un tipo de té, pero el primer hombre que trajo el té de Ceilán era un escocés. Es más, si nosotros nos vamos a Chile, vemos la historia de comercio en Chile, en Valparaíso siempre decimos estaban los ingleses. No, en Valparaíso estaban los ingleses y habían escoceses. Dentro de esos escoceses, habían escoceses fundamentales, la casa Gibbs, por ejemplo, inicia el comercio en Chile. Los escoceses son comerciantes, son negociantes. Bueno, por lo tanto, van a ser los que van a mantener el imperio. Y por eso, de hecho, los escoceses son los que pidieron la unión con Inglaterra. Y entendamos que todo este conflicto jacobita de último minuto es un conflicto que ya se produce en el fondo, en una unión, en un Reino Unido. En un Reino Unido que ha unido en el fondo ya no solo las coronas, ya no era Great Britain, sino que ya funciona como una unidad. Y por lo tanto, este mundo de las tierras altas, que además tuvo la tupé de apoyar a los Pretenders y al Young Pretender también, es literalmente un ají, una papa caliente que había que eliminar. Falla en esta unión. Y de ahí en adelante podríamos decir, esto va a fluir y va a constituir el Imperio Británico, propiamente tal. Claro, 1707 es el acta de unión, ¿verdad? Exactamente, 1707. Claro, la unión de corona se había dado con Jacobo I, Jacobo VI de Escocia, pero eso no es solo eran dos reinos gobernados por la misma persona, pero se mantuvo en el fondo esa independencia. Y después, en 1707, ya se puede comenzar a hablar en el fondo de esa unión de lo que es Gran Bretaña. Exactamente. Y de hecho, una cosa importante es que de a poco Escocia ha ido recuperando cosas porque después de ya la unión va a perder el Parlamento también, ¿ya? Y va a estar sin Parlamento, todo se va a regir desde Westminster. Y aquí eso también es importante porque ese problema escocés se trata también en la serie, porque en la tercera temporada la serie nos va a llevar primero al Caribe, ¿ya? Donde nos va a mostrar que son las colonias, en el fondo británicas, específicamente Jamaica, y el conflicto, este conflicto escocés que cree en la libertad, ¿ya? Esa ilustración escocesa, porque además la familia Fraser son ilustrados, independiente que él es una persona muy sencilla, son personas que sí han estudiado y que creen en la libertad, y obviamente Claire, que viene del futuro, cree en la libertad de un modo como una persona del siglo XX, ¿ya? Porque entendamos que la gente del siglo XVIII no pensaba como pensamos nosotros, ¿ya? Pero evidentemente ahí se entran con el conflicto de la esclavitud, que después van a terminar en el fondo South Carolina, en el fondo en lo que es Estados Unidos, y en Estados Unidos justamente van a llegar en un momento previo a la independencia, y por lo tanto se va a tratar todo este tema de las colonias, de la esclavitud, como un tema importante, y por lo tanto Diana Galdón, que es la autora de estas novelas, trató de pasearse de alguna manera por la realidad del siglo XVIII, y creo que tiene el gran valor de, independiente de inventar una gran teleserie, porque es una teleserie fabulosa, de poder situarnos en un periodo, en una multidimensionalidad, que más allá de si hubo una Claire y un Jamie, que por supuesto que no, pero evidentemente nos sitúa muy bien, lo que demuestra que ella estudió bastante historia para poder escribir sus novelas. Sí, porque ella no es historiadora, entonces, no. pero claro, históricamente el relato está bien hecho, bien contado, tiene estos elementos de ficción,
de romance que hacen que efectivamente sea un éxito, o sea, una teleserie absolutamente exitosa. Pero, y claro, como tú decías, muestra muy bien las diferentes épocas, porque probablemente una de las cosas que me hiciste acordar, probablemente como el primer ¿ya? Que se le produce a Claire respecto de que ella es una mujer de 1945, es cuando después del matrimonio ella no obedece a las órdenes de Jamie, y eso va a significar que este Jack Black Randall la capture, y él tiene que ir a rescatarla y decide, o sea, en el fondo el castigo era golpearla. Entonces le dice, yo soy tu esposo, yo soy tu dueño en el fondo. Y eso para ella es algo que era absolutamente impensado que eso pudiera ocurrir. Entonces muestra en el fondo esa comunicación en el fondo entre las distintas épocas. Exactamente, ese choque de mentalidades. Claire va a ser tremendamente compleja para el siglo XVIII y para los hombres, también tremendamente atractiva por lo mismo. Ya entendamos que, bueno, ayer estábamos haciendo una clase vía Zoom en la red cultural de Enrique VIII, que hoy es otra teleserie, ya vamos a ir con los Tudors, no se preocupen, los vamos a tocar de todas maneras. Pero claro, Enrique VIII se obsesiona con Ana Bolena, precisamente porque Ana Bolena es una intelectual que distinta, preocupada de otras cosas, que literalmente tenía temas. Sí, hay que comprender que en general, entendamos que justamente este periodo, el siglo XVIII, es un periodo de gran cambio, porque es el minuto en que aparecen las intelectuales mujeres. La primera, que podríamos decir feminista, es Mary Wollstonecraft, que es la madre de Mary Shelley, y que la situamos en este periodo. Y ella escribe un libro que se llama The Vindication of the Right of Women, donde ella lo que plantea es que las mujeres deben educarse, y deben tener una educación que no sea simplemente para las cosas de la casa y tocar piano y para adornar, que evidentemente hay una educación donde aprendían obviamente a leer y a tocar piano porque era el alma de la casa, ese era el concepto. Lo que ella quería era una formación intelectual, porque junto con ella, además va a ser de las primeras que va a creer que el matrimonio debe ser por amor. Entonces los matrimonios no eran por amor, los matrimonios eran tal y cual un acuerdo entre un hombre y una mujer para sostenerse, para la manutención, digamos así. Y lo que Mary Wollstonecraft dice es que eso es prostitución. El matrimonio es una prostitución legal, eso es lo que ella dice, porque la mujer entrega su cuerpo para ser mantenida. ¿Ya? Y evidentemente eso va a empezar a cambiar la historia de ahí en adelante. A la generación siguiente nos vamos a encontrar con, por ejemplo, una Jane Austen que critica todo esto de un modo satírico, y por eso Jane siempre es tan encantadora. Tenemos unas preguntas. Elías pregunta, ¿siempre hubo buenas relaciones entre Escocia y Francia? ¿Buscaron apoyo en, además, reinos de Suecia o Noruega? ¿Contesto yo? ¿Sí? Dale. Sí, no, siempre fue Francia, básicamente desde muy temprano. De hecho, hay una cosa muy divertida, porque cuando de alguna manera comienza los ingleses a querer conquistar en el fondo hacia el norte, una cosa bien importante es decir que no solo los ingleses, y para hacer justicia, quieren conquistar hacia el norte, son varios reyes escoceses que quieren conquistar hacia el sur. O sea, hay varias oportunidades en que de alguna manera es el muro de Adriano, esa división, que no es una división natural, es una división que quedó por la historia, de alguna forma quiere ser corrida para un lado o para el otro. Y evidentemente que Escocia desde muy temprano, debido a que su enemigo es Inglaterra, va a buscar a Francia, porque la historia de Francia y la historia de Inglaterra son historias que son tremendamente ligadas. ¿Ya? Durante el periodo medieval, desde la conquista normanda, parte de Francia va a estar vinculada a Inglaterra. Los normandos son vikingos afrancesados que vienen de lo que es el ducado de Normandía y que van a conquistar Inglaterra en el 1066. Luego va a venir el Imperio Angevino. El Imperio Angevino es cuando Ricardo, en el fondo ya los Plantagenet, Ricardo II se va a casar con Eleonor de Aquitania, por lo tanto todo lo que era la Aquitania va a ser unida con Inglaterra. Y por lo tanto, el mismo reino de Francia, para reconstituirse, va a luchar contra Inglaterra en forma permanente.
Felipe Augusto va a recuperar los territorios y posteriormente, si nos vamos hacia el siglo XIV, la guerra de los 100 años es contra Inglaterra, o sea, Inglaterra es lejos lo peor. Y eso va a continuar posteriormente, si uno piensa en la época moderna, Enrique VIII con Francisco I van a tener una relación no fácil y siempre esto va a ser una cosa caliente. Sobre todo, ojo, cuando se produce la Revolución Francesa, los ingleses van a hacer más separación con respecto a Francia. Eso va a hacer que los escoceses busquen apoyo en Francia. Hay un libro que es una fuente escocesa que se pensaba desaparecía, que tiene la genealogía de los reyes de Alba, está en Francia. Y uno dice, ¿por qué un documento histórico de tal magnitud escocesa está en Francia? Bueno, porque en la época medieval temprana, también los escoceses buscaban refugio en Francia y llevaban las cosas importantes. Y ese manuscrito que se llama Pampleton quedó ahí. O sea, es desde siempre. ¿Ya? Es más, si uno piensa cuando María de Guisa tiene a María Estuardo y Enrique VIII quiere raptarla para casarla con su hijo, ella va a tomar a la princesa, siendo una niña, y la va a mandar a Francia. Y se la va a entregar al rey de Francia para que la críe y se va a convertir en la prometida de Francisco II y después en su mujer. ¿Ya? O sea, siempre la relación Escocia era con Francia, va a ser hermanable. Creo que no sé si hay otra pregunta. Sí, Katy pregunta, tengo entendido que el fin de la cultura escocesa ocurrió con la batalla de Culloden en 1746, pero quisiera saber cuándo exactamente fue el fin de la vida de las tierras altas y el poder de los laird. Efectivamente, en 1746 les prohíben muchas cosas y de ahí en adelante se va a iniciar lo que yo hablé recién, que se llama la clearance de los Highlands y, ojo, de los Lowlands, que es vaciar de la gente y por lo tanto eliminar a aquellos poblados, porque entendamos que la densidad en Escocia nunca ha sido algo muy grande. O sea, en el fondo, cuando uno viaja y va hacia las tierras altas, uno ve campo, más bien campo, pasto, heathers, montaña, un paisaje maravilloso, de repente ve una casita y después más allá de otra casita. Y dice, qué lindo vivir aquí. Sí, por supuesto, qué lindo, pero hay que entender que si a eso le agregamos el clima y el viento, no sé si es tan lindo, ¿no? Pero efectivamente la densidad nunca fue muy alta. Y hoy día obviamente no vemos densidad, porque esta tierra fue totalmente desocupada para poner en el fondo ovejas. Eso es parte de la política y eso implicó que de alguna manera Culloden marcara un punto de inicio de una política que va a terminar digamos, acabando con este modo de existencia que hoy día no se recuperó nunca más, no existe, se eliminó para siempre. Así pues, Barbarita, ¿qué vamos a hacer la próxima semana? Cuéntanos tú, que ya lo habíamos un poco conversado. Sí, es que en base a lo que la gente nos ha escrito, habían varios que estaban pidiendo que habláramos de algo relacionado con la Guerra Fría. Entonces, para relacionarlo con alguna serie de televisión, vamos a proponerle a la gente que vean durante esta semana, si no la han visto, Chernobyl, ¿no? Que es una serie realmente fabulosa, está muy bien hecha, y entonces nos va a llevar a hablar, en el fondo vamos a ir retrocediendo un poco en el tiempo para explicar cómo se dieron las relaciones en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y así vamos cambiando un poco de siglo, dejamos de lado las tierras inglesas, dejamos de lado los escoceses, y nos vamos a hablar en el fondo del escenario mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Me parece estupendo. Y sí, decirles a todos ustedes que nos escriban para proponernos, digamos, temas. Nosotros estamos tremendamente abiertos. Si no lo proponen ahora, digamos, en YouTube, nos pueden seguir en cualquiera de nuestras redes sociales, tanto la Bárbara como yo estamos en Instagram, nos pueden escribir por interno y felices de acoger de alguna forma las inquietudes de ustedes para poder ir aprovechando la cultura popular, viendo y retrocediendo y contando la historia, ese contexto que es tan importante para poder comprender mejor. Vivimos en un momento privilegiado de poder tener esta cantidad de material para consumir, sobre todo ahora que estamos encerrados, con más razón, y poder contextualizar esas series que nos han gustado puede ser algo muy importante. Chernobyl les va a encantar, además adictiva, uno necesita ver todos los capítulos de uno, todos seguidos. HBO, así que pueden ver en HBO Go, los que tienen BTR lo pueden ver on demand, y si no me equivoco en alguna plataforma la habían subido, pero no estoy cierta.
Sí, No puede estoy ser. cierta. Sí, pero la verdad que creo que esto es una excelente oportunidad para que conversemos de historia. Las series, las películas sirven para aprender. Y yo creo que hoy día, o sea, así como una especie de resumen, que es algo que también nos han dicho, o sea, si uno pudiera como, más que resumen, hacer como una especie de conclusión. O sea, esta serie Outlander nos lleva a tratar de entender un poco la historia de Escocia. Y la historia de Escocia también, en el fondo, nos permite entender por qué existen escoceses en todas partes del mundo, si a eso tú lo unes con el hecho de que son buenos para los negocios, si a eso tú le unes los grandes personajes, como tú dijiste, David Hume, Adam Smith, esa ilustración, en el fondo, temprana que se produce en Escocia, como para poder, en el fondo, destacar un poco el papel que tienen los escoceses en el mundo. De hecho, hay hasta un libro que se llama así como Cómo los escoceses construyeron el mundo, algo así. Tal igual, How the Scottish Build the Modern World. De hecho, Exactamente, el mundo moderno. James Watts, en el fondo el creador de la máquina de vapor y por lo tanto el que inicia la revolución industrial, es también escocés. Claro, entonces hay mucho aporte de los escoceses, así que sirve Salud para por los escoceses con un whisky, eso. un scotch hoy en la noche, un single malt, siempre puede ser algo muy atractivo. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, Barbarita, ya nos podremos ver en Sí, persona. chao, chao, que estén bien.